programación para niños en la lengua propia. Y habría que decir, en la lengua propia y en ninguna lengua. Es decir, en estos momentos no tiene ningún tipo de programación infantil. No hay programación infantil en la TPA. Y entonces, evidentemente, que haya programación asturiana en la TPA pues resulta fundamental para la transmisión generacional a las nuevas generaciones y para asegurar que el idioma siga vivo en el futuro, que tengan contenidos televisivos en el idioma propio. Y que hay una cosa, pues bueno, que están en los propios estatutos de la TPA y que ahora si se van a reformar pues tendrían que ir en el camino de afondar en eso y que realmente se cumpla. Y en el informe, como hicimos en el otro, pues bueno, faise una comparativa de qué es lo que no se fae aquí y lo que sí se fae en otros lados que se fae relativamente bien. Y entonces pues podemos topar otras televisiones que tienen canales temáticos específicos, así como puede ser la TV y TV3, que tienen canales propios, o la Televisión de Galicia, que no tiene un canal específico, pero que sumando horas pues llega casi a las 58 horas semanales de programación infantil en la lengua propia. También ponemos siempre un ejemplo de la última de estas televisiones de proximidad que se creó, que es la de BBC Alba para el gaélico en Escocia, una lengua muy minorizada que falan unos pocos decenas de miles de personas y que, bueno, es un ejemplo claro de una televisión que se crea como una herramienta de normalización de esa lengua, de intentar salvar esa lengua. Y en esa canal, que solo emite 8 horas al día, pues el 25% de la programación, 2 de esas horas diarias, el 25% son de programación infantil, por lo que demuestra pues, la importancia que tiene en el caso de salvar la lengua gaélica, pues bueno, la importancia que da que lleve un 4% de esa programación. Después eso, pues hay más ejemplos de otras televisiones también que se recuellen en el informe y bueno, a lo largo de la semana que viene, pues bueno, vamos a hacer lo mismo que con el otro informe, que ya repartirlo entre representantes políticos y entre instituciones y tal, para que vaya llegando a la gente a conocer el informe.